Muy buenas tardes, seguidores de los conversatorios rumbo a los 500 años. El Ayuntamiento de Toluca y nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México, los reciben nuevamente este simbólico martes 12 de octubre, en donde en la mesa de diálogo titulada De la Villa de San José a Toluca Metrópoli, contamos con la presencia de dos personalidades, el arquitecto José Ricardo Sánchez Rubio y el doctor Juan José Gutiérrez Chaparro. Y dirigiendo y ajustando los engranes de la maquinaria que hace realidad estos conversatorios, nuestro anfitrión y amigo, el licenciado Gerardo Novo Valencia, cronista municipal de nuestra honrosa capital del Estado de México, Toluca. Bienvenidos y comenzamos este noveno conversatorio. Adelante, licenciado Novo. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes esta tarde se unen a este noveno conversatorio. Reafirmo la cordial bienvenida a nuestros invitados de esta tarde y también agradecemos quienes atienden este conversatorio por medio de las redes sociales. La villa de San José de Toluca del siglo XVI y la zona metropolitana de Toluca del siglo XXI son las pinzas que aprisionan la temática de esta tarde en materia de planeación urbana y desarrollo regional. Ya se ha mencionado a nuestros invitados, el arquitecto José Ricardo Sánchez Rubio y el doctor Juan José Gutiérrez. Vamos a dar inicio en el orden en que nuestro programa lo establece, con la participación del arquitecto José Ricardo Sánchez Rubio. Él es arquitecto por la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, con cursos de posgrado de Planeación Regional del Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas, de Planeación del Desarrollo Urbano en el Instituto Tecnológico de Israel y diplomado en Historia de la Ciudad de México por la Universidad Iberoamericana. Ha sido director responsable de obra, diseño urbano y arquitectónico. Entre sus actividades profesionales podemos señalar que ha sido coordinador de unidades de planeación física, regularización de tenencia tierra, mejoramiento urbano en zonas marginales y de proyectos de desarrollo regional en el Instituto de Acción Urbana e Integración Social, AURIS. Jefe de Unidad de Estudios e Investigación Urbana del Plano Regulador del Distrito Federal. Jefe del Departamento de Ciudades Fronterizas y subdelegado de Asentamientos Humanos en el Estado de México en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la SAOP. Subdelegado de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras, Estado de México, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE. Director General de Planificación, Obras y Servicios Públicos en el Gobierno Municipal de Toluca. Director General de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de México. En su despacho particular ha realizado planes municipales de El Oro, Tonatico, Huehuetoca, Tultepec, Texcoco y otros.
En ese su despacho particular, Sánchez Rubio y Asociados ha realizado estudios urbanos y anteproyecto de reglamento conjunto urbano Bosque Real en Huixquilucan, proyecto urbanización conjunto urbano ex Hacienda de Santín, Toluca y desarrollo residencial Cantalagua en el estado de Michoacán. Proyecto Plan Regional Metropolitano del Valle de Toluca, Estrategia Desarrollo Urbano Zona Nororiente de Sinacantepec, Dirección de la Construcción 1000 viviendas, empresa Profusa en Huehuetoca, Estudio Urbanístico Impacto Vialidad de Cuota Naucalpan Toluca, Estudios Mercado para Desarrollos Habitacionales San Antonio La Isla y Metepec, Proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Toluca. Ha sido vocal de comisiones de planeación municipal, de imagen urbana en el gobierno municipal de Toluca, director general de obras y desarrollo urbano en el mismo ayuntamiento, y entre sus actividades académicas podemos señalar profesor de urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Arquitectura, miembro fundador y coordinador académico pregrado en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, División Ciencias y Artes para el Diseño. Profesor de Geografía Urbana en la Escuela de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, y entre sus actividades de investigación podemos citar tipología de vivienda en áreas urbanas del Estado de México en nuestra universidad, y entre las asociaciones de profesionales a las que pertenece, ha sido vicepresidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México, profesor de cursos de certificación, directores responsables de obra y corresponsables en diseño urbano y arquitectónico. Pertenece a organizaciones civiles no gubernamentales, como es el caso en que presidió el Club Rotario de Toluca, asociación civil, y entre sus publicaciones destaca la metodología de planeación física de la zona Tultitlán-Tultepec-Coacalco en Cuadernos de Auris, y tipología de la vivienda en áreas urbanas del Estado de México en la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad, trabajo en el que es coautor. Esta tarde tengo entendido que desarrollará el tema referente a megalópolis de la zona centro del país, y me da mucho gusto cederle la palabra al arquitecto José Ricardo Sánchez Rubio, que entre paréntesis debo decir que es un excelente amigo a quien aprecio mucho. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, don Gerardo Novo, muy amable. Buena tarde, Juan José Gutiérrez Chaparro, amigo de mucho tiempo. Muy buenas tardes a todos quienes nos están hoy día viendo o escuchando. Estamos listos. Muy buena tarde a todos ustedes. Voy a dar inicio a esta exposición que hemos preparado para Toluca Capital, rumbo a los 500 años de su fundación, de la Villa de San José a Toluca Metrópoli. Es testimonio de profunda y clara convicción
de gran esfuerzo, realizar los actos conmemorativos de los 500 años de existencia de nuestra ciudad. Reconocimiento al gobierno municipal de Toluca, administración, cabildo y presidente municipal. Reconocimiento a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, a su rector, maestros y alumnos. Licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez, doctor Carlos Barrera Díaz, es proeza remontar la adversidad que ha significado la pandemia y seguir realizando estos festejos que fortalecen identidad y amor al terruño, sentimiento de historia y perspectiva. De él se adquiere convicción y fuerza para vencer desánimos. Nos sabemos toluqueños, tolucenses, herederos de luchadores libertarios, sabios y humanistas que condujeron a nuestra ciudad en su transformación de Toluca de San José a Toluca Metrópoli y a ser parte de la megalópolis del centro del país. Toluca, nuestra Toluca es para todos. Así percibido, hoy, 12 de octubre del 2021, participar en este conversatorio es reconocimiento inmerecido. Maestro Gerardo Novo, gracias por esta invitación. Compartir conversatorio o conversación con Juan José Gutiérrez Chaparro es oportunidad de adquirir conocimientos. Él dedica su vida a la sabiduría de los asentamientos humanos. Estoy seguro que lo hace como su padre, con convicción libertaria y humanista. Territorio y ser humano son condición para la existencia del asentamiento humano, sea caserío, pueblo, ciudad, metrópoli o megalópolis. En primer término, hablaré de ello, del territorio y del hombre. En 1492 se intuye un nuevo continente al pisar tierra firme. Toluca se funda en 1522. En 500 años, un poblado amurallado pasó a ser metrópoli amalgamada con la metrópoli de la Ciudad de México y municipios conurbados. Se dio origen a la primera megalópolis del país, proceso que he de tratar en segundo término. Por último, expongo opinión personal sobre las perspectivas de nuestra ciudad. En el tercer decenio del nuevo siglo, las expectativas que dan perfil al porvenir de Toluca demandan referencia nacional y a escala de planeta, a la vez que tomar en cuenta otra referencia, las intenciones de grupos que ejercen influencia y dominación en las naciones, como lo es el Foro de Davos en Suiza. En Foro Económico Davos 2020 se declaró desaparecer moneda tradicional por la virtual y eliminar la propiedad, garantizando la existencia feliz del hombre. Este pronunciamiento incide en una determinante del poblamiento de la ciudad, la propiedad inmobiliaria. El territorio del Valle de Toluca. En la época terciaria y cuaternaria, un cataclismo geológico dio origen al territorio del Estado de México. Se fracturaron rocas y arcillas, afloró magna y se originaron volcanes, el Iztaccíhuatl, Xinantecat, Popocatépetl, Jocotitlán, las sierras de Guadalupe, Nevada, de las Cruces, de Angangueo y de Zitácuaro, una gran preeminencia, el Pico de la Fusco. El Valle Cuenca de México y el Valle de Toluca, al igual que las sierras, quedan bajo las aguas, bajo el nivel y quedan a vista los territorios y lagos del Valle de México y Toluca. Resultantes de las perturbaciones geológicas fueron Altiplano Central Mexicano, Valle de México, Valle de Toluca. Los valles de México y Toluca constituían gigantescos lagos. Residuos volcánicos y aluviones hicieron del Valle de Toluca un área pantanosa, del Valle de México un depósito lacustre. Las fracturas geológicas en Ixtlahuaca y Acambay originaron tres valles, Toluca, Ixtlahuaca y Acambay. En el Valle de México se tiene vestigio de presencia del hombre de 20,000 años de antigüedad. En 5,000 y 2,500 años antes de Cristo, sus primeros habitantes cultivaron maíz, chile y calabaza. Se generalizó el tejido del tule y otras fibras. Se descubrió la cerámica y aparecen los primeros poblados permanentes, alcanzando su esplendor
entre 1400 y 1200 antes de Cristo. En el Valle de Toluca se asientan matlacincas y otomíes, con la influencia y dominio de culturas asentadas en el Valle de México, teotihuacana primero y azteca después. La estrecha relación entre los dos valles perdura hasta hoy. Testimonios, primero, caminos, carreteras y ferrocarril. Hoy, tren rápido y aeropuerto de la ciudad de Toluca, integrado al sistema aeroportuario nacional y el de la megalópolis del centro del país. Después de la conquista, se forma el Marquesado del Valle, concedido a Cortés por sus acciones en la conquista. El Valle de Toluca fue parte de este marquesado. En la colonia, Toluca se caracteriza por la explotación agrícola en el territorio del valle, posición que refuerza con actividades administrativas, comerciales y de servicios. Aprovecha su posición estratégica respecto a la Ciudad de México, a El Bajío y a los poblados mineros situados al sur y fuera del Valle de Toluca. El sistema colonial de comercio se basó en el monopolio y oligopolio, dando a Ciudad de México y Puerto de Veracruz la prevalencia en el sistema urbano de la Nueva España. Las ciudades del interior son tributarias de la Ciudad de México, tanto para los productos que van a la península como para el comercio interior. Influencia y predominio de la ciudad central y puerto dentro del sistema urbano colonial se ejercen en demérito de la economía de ciudades y regiones del interior, especialmente del altiplano central. Toluca tiene posición estratégica en el tránsito del tributo y comercio de ciudades del interior, como Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Valladolid, Tejupilco, Temascaltepec, entre otras. Ciudades mineras y centros agrícolas tienden camino para llevar su producto a la Ciudad de México. Nuevamente, el hermanamiento de los valles de México y Toluca se establece a partir del dominio de la Ciudad de México, mismo que pasa por altibajos a lo largo de la colonia, la independencia, la reforma y la revolución. Pierde hegemonía y la recupera. La prevalencia de la Ciudad de México, de la colonia hasta hoy, prevalece. Toluca aprovecha su posición estratégica respecto a la Ciudad de México. El proceso de urbanización es el incremento en términos relativos de la población urbana respecto a la rural. Esta es la definición. En el periodo 1940-1970, la población total del país pasó de 19.6 millones a 48.2 millones. En solo 3 décadas aumentó 28 millones de habitantes, más que se duplicó. Esta población total en 1940, 19 millones, el 35% de ella, 6.8 millones, era urbana y 12.7 millones, el 65%, población rural. Para 1970, 48, de los 48 millones de mexicanos, el 59% era población urbana y el 41% población rural. Dominaba ya la población urbana a la rural. Se había invertido la situación de 1940. Aquí está solo una gráfica en la que se muestra la dinámica de crecimiento del país y en los mapas con puntos coloreados se puede ver la gran diferencia entre los que estaban en 1940, es el plano de arriba, y el plano inferior en donde se muestra ya una buena cantidad de ciudades. La dinámica del proceso de urbanización motivó al gobierno de México a tomar medidas de prevención para el ordenamiento territorial de la nación. Aquí en este mapa se muestra cuál fue la imagen objetivo de México en 1970, para desconcentrar la zona metropolitana del Valle de México, fortalecer las ciudades fronterizas, aprovechar las costas, ordenar el centro, reforzando al Bajío, haciendo una corona de ciudades en torno a la Ciudad de México para evitar que la migración llegara a la Ciudad de México y pudiera retenerse en estas ciudades como Toluca, Pachuca, Puebla, Cuernavaca. Y después está la relación
con el puerto de Veracruz, el istmo entre Salina Cruz, Coatzacoalcos, Campeche, para desarrollar el sureste, y en la zona de la península de México. Este fue el mapa que expresa lo que en intención se tuvo en 1970 para ordenar el proceso de urbanización dinámico que se manifestó en ese periodo de los 40 a los 70. Aquí tenemos cómo se planteó la corona de ciudades con un gran libramiento que unía a Toluca con Pachuca, con Tlaxcala, con Puebla, con Cuautla, con Cuernavaca. En la segunda mitad de los 60 se crea la Comisión Nacional del Centro del país. En forma simultánea al proceso de urbanización, el gobierno del Distrito Federal toma la decisión de no permitir nuevos fraccionamientos y tampoco asentamientos irregulares, medidas que causaron del desbordamiento de migrantes y crecimiento demográfico en los municipios del Estado de México, hoy municipios conurbados. El Estado de México toma medidas de planeación en ese periodo, en el periodo de los años 70. El Estado de México se inserta dentro de esa corona de ciudades. Ciudad de Nezahualcóyotl, que estaba prácticamente hundida en el agua con el padecimiento de sus habitantes, se plantea el ordenamiento que hoy día lo vemos ya realizado. Se plantea un sistema de ciudades para el Estado de México donde Toluca es cabecera y se planea también su desarrollo. Aquí en la parte inferior del lado derecho se puede ver cómo estaba su casco urbano, que se identifica fácilmente en el lado izquierdo, y después su desarrollo en la dirección hacia la Ciudad de México. Se visualizaba, pues, esta interacción, esta hermandad que se utilizaba aprovechando la posición estratégica. Por ejemplo, se tenía ya planeado en ese año 70 un tren rápido Toluca-México, que llegó incluso a ser proyecto ejecutivo. De Toluca a la zona de Naucalpan, por ahí en Río Hondito era la llegada. En esta otra lámina se resume todo lo que hemos comentado y se muestra el crecimiento de la ciudad de Toluca, que se estimaba llegaría por ahí de los 200,000 habitantes para el año de 1980. En esta otra lámina se muestran también otros tantos ejemplos de lo que se planteaba en aquel momento, llevar a cabo, entre otras, el sistema NZT de agua, que dio vida a toda la zona de los municipios conurbados. Ahí está Toluca y en esta otra parte los crecimientos que se esperaban para la zona metropolitana. En esta otra parte se contrasta la visión de Toluca, su casco urbano, con lo que ya en 1970 se planteaba con las radiales y los circuitos, de los cuales el único que realmente está casi integrado es el primer circuito, Matlacincas, Paseo Toyocan, Alfredo del Mazo. Los demás se han ido conformando a lo largo del tiempo. Está el crecimiento que se esperaba también en aquel momento para Toluca. Voy un tanto rápido para poder cubrir en tiempo lo que se nos ha otorgado. Aplicamos el concepto de megalópolis que incluye a las metrópolis o ciudades en su periferia sobre las que ejerce predominio el núcleo central. En este caso, para la Ciudad de México son 10 las metrópolis que integran el concepto ampliado de megalópolis, con una población registrada en 2015 de casi 30 millones de habitantes. Ahí tienen ustedes en el mapa que va del 70 al 10 en diferentes etapas, las diversas ciudades que se convirtieron paulatinamente en metrópoli. En esta otra están las zonas metropolitanas de la República Mexicana en el 2015, 74 zonas metropolitanas. Nos está diciendo que el país se urbaniza y se metropoliza. El fenómeno del poblamiento en el territorio nacional. En 65 años, el país pasó por diversas etapas que determinaron su carácter urbano. El dinámico crecimiento y la concentración poblacional fueron determinantes del proceso de urbanización en México. La urbanización en los años 40
llevó al país a ser cada vez más urbanizado. En 2005 quedó integrado por un sistema de 367 ciudades. El grado de urbanización alcanzó el 69%, es decir, teníamos el 69% de la población viviendo en áreas urbanas. En 2005, 18 localidades rurales se transformaron en ciudades al superar el umbral de los 15,000 habitantes, reclasificándose como urbanas. En el primer quinquenio del siglo XXI se alcanza una superconcentración en un conjunto de 31 ciudades. Al iniciar el siglo XXI, México es una nación altamente urbanizada. Tiene metrópolis y tiene la primera megalópolis en su territorio. En 2005, el sistema de ciudades se caracterizó por la elevada concentración de sus habitantes en 56 zonas metropolitanas, con el 83% de la población urbana nacional. Resultado de esto es la gran metrópoli de la Ciudad de México, que ahora se ha desbordado no solo sobre el territorio del Estado de México, sino sobre el territorio de Hidalgo. Su población se estima en 2020 en más de 22 millones de habitantes. La ciudad de Toluca, esa antigua ciudad amurallada, ahora se transforma en una metrópoli que en su crecimiento y su expansión ya ocupa cerca de 16 municipios y para poder regular su crecimiento se llega ya a establecer la visión de una región metropolitana. Esta región metropolitana, el gobierno del estado formula un plan. En estas láminas tenemos vialidades y usos del suelo. En 2010 se registra Santiago Tianquistenco como metrópoli. En 2020 se aprecia la tendencia metropolitana ya en Atlacomulco, en 2020. Población del Estado de México y zona conurbada de Atlacomulco. Aquí se muestra su cuadro demográfico al 2016. Con esta visión de futuro, demos vista al interior del área urbana de Toluca. Es decir, este fenómeno que acontece como referencia para el área urbana, hay que recordar, pasamos de amurallada a metrópoli, a megalópolis. Volteemos qué pasa a ver adentro de nuestro casco urbano. Toluca tiene patrones de crecimiento en donde la retícula española, con espacios marginales para exclusión de población originaria, barrios del casco urbano, barrios tradicionales hoy, la marginación y exclusión de los pueblos originarios a su patrón de asentamiento disperso al norte del territorio municipal, San Pablo Autópan, San Andrés Tezcuautitlán, en fin, es la zona otomí. Centros de población con retícula española inmersos en las áreas de cultivo de ranchos y haciendas en territorio del sur del municipio. Esta parte es los lugares donde estaban asentados los matlacincas, principalmente. Expansión del área urbana sobre las vías de comunicación, especialmente la que comunica con el Valle de México. A estos patrones prehispánicos y coloniales se les adicionan los producidos por la inversión inmobiliaria y la especulación y acaparamiento del suelo en un marco de planeación institucional con carácter legislativo y reglamentario. Los derivados de patrones extranjeros, es el caso del condominio y los amurallados. Estos últimos han provocados también por la inseguridad reinante. En el casco urbano hay un desplazamiento del uso habitacional por los usos comerciales y, por tanto, por el valor del suelo. En las imágenes que tenemos está la zona norte en la parte superior izquierda, que es la zona dispersa, la zona de los asentamientos otomís. En la parte suroeste de Toluca, Cacalomacán, San Felipe Talmilolpan, Capultitlán, Tlacotepec, están los asentamientos que estuvieron inmersos en los diversos sembradíos y que hoy soportan en buena parte el crecimiento de la población, brindando estructura urbana, brindando retícula y brindando servicios básicos religiosos, de salud, de educación. En la parte media se encuentra nuestro casco urbano con su traza.
En la parte derecha está el centro histórico de Toluca, en morado las diversas construcciones de valor histórico y sus barrios tradicionales hacia la parte norte. El casco urbano es interesante porque presenta una zonificación en la parte norte, que referíamos es la zona de los barrios tradicionales, que tiene una superficie de 256 hectáreas. Es la zona con menos, de 25.6 hectáreas, es la zona con menos equipamiento y con la infraestructura menos desarrollada por sus características geográficas. La construcción es costosa y el valor del suelo es el más bajo en el casco. La zona centro, que tiene alrededor de los 20,000 habitantes, el 16% de la población del casco. Su problemática principal es la subutilización de infraestructura y equipamientos, porque el cambio de uso del suelo se da en donde el habitacional se desplaza por el comercial, implicando el desplazamiento de la población a la periferia. Las zonas del sur y oriente, que tienen aproximadamente 63% de la población, su densidad es de 57 habitantes, es la zona mejor equipada y con la mejor infraestructura. Estamos hablando de la colonia Universidad, estamos hablando de la zona federal, de la colonia federal, de lo que fue Granjas, del Altamirano, de la Universidad, de la colonia Universidad. La vivienda allí está en proceso de envejecimiento. En algunas partes la vivienda ya cumplió su vida útil, especialmente en la periferia, y estamos viendo cómo se va reciclando. Coexisten en el casco 3 tipos de asentamiento: popular, el residencial y medio alto, y el comercial, con densidades contrastantes que determinan a la vez subutilización y necesidades del suelo, equipamiento e infraestructura. La producción del inmueble urbano como un producto que circula y se consume tiene como insumo básico al suelo en breña, asociado a un suelo designado como urbanizable. Solo por el hecho de ser urbanizable, el bien inmueble adquiere un valor mayor que los designados como no urbanizables. A partir de este insumo se inicia el proceso de transformación del suelo en inmueble urbano. El producto final estará compuesto por el suelo urbanizado, las edificaciones y los espacios libres y las instalaciones necesarias para permitir la prestación de los servicios públicos. La ocupación del suelo por la edificación, su construcción y uso responderá a las normas previstas para la organización de la ciudad. Lo importante y esencial, la distribución social, el acceso a espacios e inmuebles de la ciudad lo determinan la distribución del ingreso, el valor del suelo y la edificación. Vamos a entrar ahora hacia la perspectiva amplia de nuestra ciudad después de estos 500 años de existencia. En el lado izquierdo se muestra las manchas urbanas de la Ciudad de México y municipios conurbados, y en el lado izquierdo las de la ciudad de Toluca, que comprende el valle propiamente, va de Tenango a Tlacomulco. La dimensión espacial de la mundialización de la economía ha sido el dominio de las megaurbes. Voy un poco más rápido porque ya el tiempo se nos está agotando. El dominio de las zonas metropolitanas es lo característico de estas concentraciones de población y actividades económicas. Emergen nuevos complejos de organización territorial, regiones polinucleares de ciudades y metrópolis. Megalópolis, que incluye a las metrópolis o ciudades en su periferia, predominio del núcleo central. Estamos frente a verdaderos desafíos en las ciudades, los que deberán afrontarse por los diversos actores de la sociedad, gobierno e iniciativa privada, con responsabilidad siempre, con la visión nacional que el país requiere para mejorar las condiciones de población, de la población mayoritaria de las ciudades. Hoy, el 55% de la población mundial vive en zonas urbanas. En contraste, en 1960 representaba un 34% y en 90 el 43%. Se da en la parte inferior imágenes de 3
megalópolis, la del lado derecho o izquierdo, ese lado derecho es la de China, en la parte central está la de Los Ángeles, que va de Tijuana a San Francisco, y la mega región del río Nilo. El fenómeno de la megalópolis en el mundo se aprecia en China o en India, en Estados Unidos, y adopta formas distintas en la ocupación del territorio y su funcionamiento. Surge espontáneamente la mayoría de las veces y recientemente como previsión racionalizada por el desarrollo regional y urbano. Se presentan conurbaciones entre áreas urbanas de metrópolis y ciudades, dando origen espontáneo a las megalópolis. Ocupa el territorio como conurbación. Las megalópolis ocupa el territorio como conurbación entre ciudades o como un conjunto de ciudades que funcionalmente forman megalópolis regional. Esta es las megalópolis de Estados Unidos. Paso ahora a mostrarles a ustedes la situación estratégica que tenemos, lo que es la megalópolis de la ciudad y su sistema de ciudades en la República. Del lado izquierdo está el sistema urbano que conforma el Bajío y el occidente, de Manzanillo a San Luis Potosí, de Zacatecas a Querétaro, teniendo como ejes centrales a Guadalajara, a León, a Querétaro. En el centro está la Ciudad de México con su corona de ciudades y obviamente su hermanada por el Valle de Toluca. Después está el proyecto del Istmo y Dos Bocas y está el proyecto del Tren Maya. Ustedes pueden apreciar ahora cómo responde a la imagen que se planteó perseguir en los años 70. De todo esto, prácticamente lo que resta es el sureste. Está tendida toda la infraestructura en el Bajío para poder soportar un crecimiento dinámico e importante y que de hecho ya está impulsado. La Aguascalientes, como muestra, tuvo un crecimiento de cerca del 18% en el decenio pasado. La Ciudad de México, el Estado de México, estuvieron entre el 4.5 hasta el 3.5, y en contraste en el sureste se tuvieron crecimientos hasta negativos de menos el 11%. Esto ahora se está revirtiendo. Hay una nueva forma de concebir el desarrollo, pero que responde a una imagen objetivo que se planteó en los años 70. Aquí tenemos algo muy importante, las diversas comunicaciones que hay entre el Valle de México y el Valle de Toluca, las vialidades que van desde la de Jalatlaco al Canal 13, las 3 vialidades de cuota que tiene Toluca con la Ciudad de México, las vialidades que van de Nicolás Romero hacia Tlacomulco y la que va de Acambay hacia Puebla y Tlaxcala. Esto habla de la intensa interacción que hay y de cómo se conforma la megalópolis, pero también tiende a que se distribuya toda la población sobre los dos valles, el de Toluca, el de Islahuaca y el de Acambay, sobre los 3. Esto nos llevó a prever, y estamos trabajando en esto ahora, en el despacho, a prever el corredor de Tenango a Acambay, pasando por Toluca, por Atlacomulco, por Islahuaca. Es la verdadera ciudad gemela de la Ciudad de México, hermanadas desde antes de la prehistoria, cuando se formaron los grandes espacios en el planeta, hasta el día de hoy, con esta visión pasando por los pueblos originarios, la prehispania, pasando por la colonia, pasando por el México independiente y ahora con esta nueva visión. Esta pues es la visión que hoy día tenemos. No debemos de dejar de tener presente lo que se plantean los grupos dominantes en el mundo. Las economías, dicen, están presionadas para los adultos mayores. No serás propietario de nada, pero serás feliz. Obviamente estas declaraciones son, pues yo diría, son aderezadas con cómo salvar al planeta,
tecnologías para el bien, economías más justas, más allá de la geopolítica, el futuro del trabajo, más allá de futuros más saludables, empresas más justas. La migración de población del medio rural al urbano conlleva retos en la calidad de vida de las personas y en la distribución equilibrada de la población. Retos que habrán de asumir los gobiernos del planeta mediante el diseño y realización de planes y proyectos para lograr condiciones de vida digna en la población migrante que llegará y se asentará en las ciudades a la vez que se desarrollan. Nuevas áreas estratégicas de atracción a las corrientes migratorias. Todo ello para propiciar el mejor aprovechamiento del territorio de forma sustentable. Se trata de ordenar la ocupación del territorio por actividades y población con sentido sustentable y de justicia. Pues este es el contraste entre lo que somos ahorita y la perspectiva que tenemos, nuestra bella ciudad y nuestras plazas, con nuestra propia vida tradicional, de cómo empezó Toluca y de cómo está hoy. Y sobre todo que prevalece de alguna manera el respeto a las edificaciones y a los espacios que heredamos. Toluca es afortunada en espacios. Solamente un comentario en imagen urbana valdría la pena hacer la justicia a los mártires de Toluca con un monumento, con una escultura que sea parte de nuestra imagen de ciudad. Finalmente, quiero hacer presente que este trabajo no hubiera sido posible si no hubieran participado en su elaboración, en la elaboración de un ensayo que está haciendo el despacho. Caray, ya se me fue. Pero creo que ahí hay algo importante. Un minuto, por favor. Es esto. En esto es una imagen de cómo arrancó la planeación en el Estado. Es el Instituto Auris, que organiza una serie de eventos, y dentro de ello una parte culminante es la construcción de Cuautitlán Izcalli. Se observa ahí al profesor Hank con el licenciado Echeverría depositando una cápsula en donde se guarda la grabación del evento, y antecedente de esto son las reuniones con el Bouwcentrum de Holanda y el Instituto Auris. Dentro de lo que ustedes están ahí está el doctor Gregorio Waldner, por ahí está Ignacio Pichardo, está Guillermo Shelley, Ivan Schutz, Roque González, en fin, una serie de gentes que fueron pioneros en el desarrollo urbano en el Estado de México y su planeación. Y del lado izquierdo está el ensayo que el despacho, con toda modestia, hemos ido armando entre varios compañeros, el licenciado Apou, Arturo Hernández Cajero, la maestra Janet Cruz, Luis Castañeda Salazar y el licenciado Alexis García Perdomo. Pues es todo, maestro, lo que preparamos para hoy. Espero que dé historia y perspectiva de nuestra ciudad de San José a la hoy metrópoli de Toluca y parte de la megalópolis. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, arquitecto Sánchez Rubio. Hemos escuchado esta excelente exposición que el arquitecto Sánchez Rubio, con su gran experiencia, nos ha presentado un resumen muy documentado, muy sustentado, en donde confluyen aspectos de historia, económicos, demográficos, urbanísticos, con énfasis en esa conversión de lo rural hacia lo urbano, y que pues tiene esta desembocadura en la megalópolis. 500 años es mucho tiempo y 15 minutos es muy poco tiempo, así es que agradecemos ese esfuerzo de síntesis para que no haya habido una palabra de desperdicio en esta exposición.
Muchas gracias, arquitecto. Gracias. A continuación, tendremos la participación del doctor Juan José Gutiérrez Chaparro, quien es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Planeación Urbana y Regional, académico en procesos y sociales consolidado, miembro del registro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Evaluadores Acreditados, integrante del núcleo académico básico del doctorado en urbanismo y del doctorado en ciencias sociales, este último acreditado por el CONACYT en el nivel de competencia internacional. Es autor y coordinador de 7 libros y su último libro se titula La planeación urbana en el Estado de México, crítica y tendencias emergentes desde el campo de la teoría, la experiencia planificadora en el Estado de México, editorial EON, Universidad Autónoma del Estado de México. Publicación de 20 artículos en revistas científicas de alto impacto. Su artículo más reciente es Planificación urbana y participación en el Estado de México, la persistencia de esquemas tradicionales de decisión vertical, en Revista de Urbanismo, Universidad de Chile, revista indizada. Ha concluido 7 proyectos de investigación, el más reciente con recursos CONACYT, sobre la planeación urbana en el Estado de México, crítica y tendencias emergentes desde el campo de la teoría, proyecto CONACYT, responsable técnico. Autor de 44 capítulos del libro, 31 de ellos como autor. Entre ellos es autor del capítulo publicado titulado La participación de los niños en la ciudad, rutas desde el discurso inclusivo en planeación, la ciudad, región, nuevas visiones del territorio, Universidad de Guadalajara. Le cedemos la palabra al doctor Juan José Gutiérrez. Adelante, por favor, doctor. Gracias, licenciado Novo. Buenas tardes nuevamente a todos. En principio, agradecer la invitación del ayuntamiento y también la iniciativa por llevar a cabo estos conversatorios temáticos, y en especial, bueno, esto que comparto ahora con el arquitecto José Ricardo Sánchez Rubio, en esta oportunidad, después de, como él bien lo decía, de una relación de un largo tiempo, tanto personal como profesional. Y agradezco también al Liceo Novo su enseñanza, porque finalmente el trabajo que yo voy a compartir en un momento más fue gracias al apoyo que yo recibí de usted. Incluso lo comparto ahora con usted para conocer su opinión en particular. Y voy a compartir la pantalla. El énfasis de mi trabajo está especialmente en el Paseo Colón. Cuando me hicieron la invitación, nunca pensé que iba a ser presentado el día 12 de octubre. O sea, es una coincidencia, una agradable coincidencia, presentar este trabajo con énfasis en Paseo Colón justamente en una fecha como esta. Y voy a tratar de compartir con todos una perspectiva más bien de carácter histórico, que nos debe llevar necesariamente a la reflexión acerca de lo que estamos haciendo nosotros actualmente. Primero quiero compartir con ustedes algunas ideas, ¿no?, acerca de esta relación estrecha entre el urbanismo y la planeación urbana.
con una clara influencia del contexto europeo, pero con una adaptación parcial al contexto de América Latina. Tenemos al menos dos líneas principales, lo que es la influencia estético-formal y la influencia racional-funcional, quizá es la más importante en nuestro caso. En esta línea de tiempo que trato de hacer en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos esta primera influencia desarrollista que se da en América Latina, la alcance de la noción de los asentamientos humanos en los años 70 con Vancouver, y bueno, finalmente ahora una noción más de globalización y ciudad del siglo XXI. Pero quizá aquí lo más importante de esta lámina, que es como esta primera reflexión que quiero compartir, son los recuadros que están en negro. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en la ciudad obedecen a traslados parciales, fragmentados y carentes de crítica, justamente de influencias y de contextos diferentes a los nuestros. Pero no solo el traslado irreflexivo, sino que además esta lógica desarrollista que es característica de países como el nuestro, ¿sí?, hace que la condición sea también diferente. Justamente hoy por la mañana platicábamos en clase, en el doctorado en urbanismo, un texto que nos habla del así llamado despegue sin madurez. Nosotros la relación industrialización y urbanización no se da de una manera, ni siquiera de manera semejante en el contexto de América Latina y mucho menos en el contexto europeo, que finalmente es el referente. Entonces yo siento que aquí es muy importante este tema de la reflexión, que en América Latina tenemos un contexto distinto cuando miramos un poco el tema de la historia. En el caso de México, en esta misma línea de tiempo, tenemos ahí varios momentos de coyuntura que parten de las ordenanzas de Felipe II y las leyes de Indias, ¿no?, hasta el siglo XX, con Carlos Contreras como el actor principal de esta idea de planificar la ciudad en una perspectiva funcional. Tenemos ahí lo que son Felipe II, las reformas borbónicas, el plano regulador, el francés, etcétera. Lo pueden ver en la pantalla. Pero quizá aquí lo importante, un poco en relación a lo que yo comentaba en la lámina anterior, es que nosotros también tenemos la yuxtaposición de dos modelos, el colonial y el moderno, y espero en Europa. Eso hace de nuestras sociedades una condición también quizá específica. Del lado derecho de la pantalla tenemos un recuadro en rojo que es la industrialización, que es una coyuntura importante también. Pero en el recuadro de abajo tenemos eso que se llama el modelo SALT, que es un modelo promovido en los años 70 con esta característica funcionalista, espacialista e institucional, que en mi opinión personal, desde la perspectiva de la investigación, no ha sido superado y hoy es obsoleto, y sin embargo, en torno a ese modelo se sigue planificando la ciudad. Entonces, yo siento en principio que esta idea, este contexto histórico debe ser como el punto de partida de la reflexión, para entonces tomar justamente casos particulares. El caso del Paseo Colón. El Paseo Colón, en Toluca, la idea del planteamiento da justamente en el tiempo, en el siglo XIX, ¿no?, del impulso constructor de paseos durante el Porfiriato, en México. La ciudad de Toluca no fue ajena y tenemos el Paseo Colón. Ahora, justamente en esta fecha, ¿no?, del 12 de octubre, decía yo al principio que es para mí una grata coincidencia. Tenemos por un lado un eje en donde está Cristóbal Colón en un extremo y está el águila en el otro extremo. Entonces es un caso muy particular porque en un solo eje tenemos por un lado el tema del centenario de descubrimiento de América y por otro lado el tema de la independencia en un solo eje con dos elementos. Aquí comparto unas fotografías que agradezco al licenciado Novo su orientación en su momento y al archivo histórico de Toluca el haberlas podido conseguir, que son fotos que nos hablan justamente de este eje, ¿no?, que hoy conocemos, donde tenemos en la esquina superior izquierda apenas si se alcanza a ver el ranchito, ¿no?, en este eje arbolado. Tenemos el monumento a Colón, tenemos el monumento al águila, quizá como los elementos principales de este eje, de este paseo, que como yo lo he comentado al principio, responde a una dinámica, a un impulso, digamos, constructor de paseos. Pero ¿cuál es el origen de esto? Retomo nuevamente este tema histórico que siento yo que es importante, porque el origen de las ideas tiene que ver con las reformas borbónicas, en donde en el plano urbanístico lo que se procuró
además de la fundación de nuevas ciudades, fue el embellecimiento y saneamiento de los existentes. Entonces, el interés de la autoridad urbana se manifestó en una tendencia al mejoramiento de la infraestructura, pero al embellecimiento de las calles, de las plazas, los edificios existentes. Y especialmente destaca el tema de las fuentes y los paseos. Se trata de una concepción ilustrada de la ciudad del siglo XVIII, que a nosotros nos llega, como todo, un poco más tarde, pero realmente se expresa en alguna medida en esos criterios de funcionalidad, salubridad, estética, el tema del trazo, y al final una forma de organización urbana así llamada moderna, porque estamos hablando del siglo XIX y inicios del siglo XX. Entonces tenemos, para el caso de Toluca. Pero en México, o sea, el tema de las reformas borbónicas también tienen un tratamiento específico, pero no es, no es tan distinto. O sea, hablamos del alineamiento de las calles, del empedrado, la limpieza, el alumbrado, las fuentes. Tenemos aquí un elemento importante que es el plano de Castera, ¿no? Que es un instrumento de ordenación urbana, el primer instrumento de ordenación urbana por el cual se expresó el ideal urbano de la ciudad, de la ilustración en la ciudad, del pensamiento ilustrado. Aquí el principal elemento, evidentemente, es el Paseo de la Reforma, que expresa justamente estas ideas en las ciudades en México. Incluso con la caída de Maximiliano, el paseo continuó, digamos, esa función ya no solo de eje de comunicación, sino también su función estética, en donde tenemos una notoria influencia del urbanismo francés. En el caso de Ciudad de México, pero en el caso de Toluca no es ajeno. Como sabemos, a las diferentes ciudades de México tienen este elemento, o sea, tienen el paseo, tienen las fuentes, las perspectivas, las estatuas, etcétera, en respuesta, digamos, a esta influencia. En Toluca, no es la excepción. Lo comentaba el arquitecto Sánchez Rubio al principio de su exposición, el papel de Toluca capital, el papel del Estado de México en el contexto. Aquí en la parte de abajo está una fotografía que muestra el eje Colón, el eje del paseo. Del lado derecho se ve lo que hoy son los campos de la prepa, así conocidos como campos de la prepa, pero se ve el trazo del eje. Y lo extraño y lo peculiar aquí es que el eje permaneció vacío durante mucho tiempo. O sea, no fue un eje pensado en esta lógica funcional de los paseos, sino más bien en una lógica estética que con el tiempo se fue consolidando. Obviamente la importancia de Toluca capital, desde entonces concentrado en el poder de los servicios y las actividades de producción, ¿sí? No fue ajena a la modernidad, porque estas ideas, digamos, progresistas del porfiriato y de la modernidad, finalmente recaen en una ciudad como la nuestra, en el mandato de Vicente Villada. Es donde se promueve justamente el paseo, en donde se promueve incluso el tema de la estatua, y finalmente, ante Toluca, no fue una ciudad señorial, como otras que conocemos en México, pero sí conservó y sí expresó justamente estas ideas y esta influencia. El paseo fue en el año de 1892, a propósito del cuarto centenario, ¿no? Tenemos aquí otra fotografía. Nuevamente agradezco al Archivo Histórico Municipal y al licenciado Novo. No tenemos una toma que no sabemos de dónde pudo haber sido tomada porque está como a una altura, pero es más o menos donde está el ranchito, es donde empieza el paseo. Tenemos aquí hay un elemento donde estuvo la águila después, un monumento que permaneció acéfalo, pero bueno, está en la foto para que la observen. Está aquí el cerro de Tlacotepec al fondo y el volcán, ¿no? Para ubicar un poco la perspectiva. Entonces el paseo se traza como una obra conmemorativa al cuarto centenario, en lo que fue el ranchito, que era el límite de la ciudad, hacia el trazo hacia Capultitlán, el antiguo camino a Capultitlán. Y claro que fue una iniciativa encaminada al embellecimiento de la ciudad y el fomento de las actividades recreativas. Pero el punto es que fue una vialidad, como le decía yo en otro momento, que permaneció, digamos, vacía en sus ejes, porque no hubo ocupación, porque la dinámica de crecimiento de Toluca obedece más a una lógica oriente-poniente que norte-sur. Finalmente, el paseo está ahí, estuvo ahí, y yo siento que lo importante es que el proyecto
si bien fue promovido en una oportunidad por Vicente Villada, el proyecto se respeta y se conserva al día de hoy. El 13 de octubre del 900, justamente estamos a 121 años, ¿no?, de su inauguración. Se inaugura y está ahí el monumento, ¿no? Y no, está nuevamente la foto que yo compartí al principio, para tener un poco una idea de esa porción de la ciudad de Toluca, claro, despoblada, claro, una Toluca de principios del siglo XX, que el arquitecto Sánchez Rubio nos comentaba justamente con esos datos, quizá un incipiente crecimiento, pero sí, o sea, muy claro en el tema histórico y esta herencia, digamos, influida por la experiencia francesa, no solo en Toluca, sino en el caso de México en general. El Águila llega después, ¿no? Un poco después. El paseo consolidaba su función como elemento de convivencia y no tanto de comunicación, ¿sí? Y después de una serie como de situaciones ahí más de la política local, se autoriza la construcción del Águila en conmemoración al primer centenario de la independencia de nuestro país. Fue una decisión difícil, ¿no?, en su momento por las autoridades en turno, pero finalmente está el Águila y aquí comparto una foto nuevamente del archivo histórico municipal de Toluca. Este eje evidentemente ha sido sujeto de transformaciones. Tenemos el elemento, ¿no?, el monumento inicial. Bueno, es una fecha indicativa del 1900 frente al 2021, ¿no? O sea, tenemos 121 años después, o sea, que es lo que ha pasado con el monumento, no tanto con el monumento, sino con el entorno. Es fácil ver el tamaño de los árboles, sin duda el entorno es el que ha cambiado mucho también. Tenemos el Águila, está el elemento, es una fotografía que incluso coincide con el transporte que había en la época, ¿no?, y con el transporte de época también, una perspectiva más o menos parecida del mismo elemento, bastantes años después. Y tenemos otra foto, ¿no?, que tratamos más o menos de que coincidiera, al menos en la perspectiva, ¿no?, ahora aprovechando la tecnología de los drones, en donde lo que vemos en la foto de abajo del 2021, pues es el eje arbolado, ¿no?, y arriba pues tenemos el eje libre, ¿no?, sin árboles. Tenemos la perspectiva del cerro de Tlacotepec y el volcán, y tenemos esta misma perspectiva, digamos, un poco en términos comparativos. Aquí vemos, obviamente, el crecimiento de la ciudad de Toluca, al menos en esta porción, que no es la dinámica principal hacia el sureste, es más bien hacia la conurbación con Metepec, hacia la parte de San Mateo y Lerma, no tanto hacia Acapultitlán. Pero vemos justamente esta lógica de crecimiento de manera acelerada en unas cuantas décadas. Tenemos esta perspectiva nuevamente que toma el elemento ranchito, el elemento arbolado, ¿no?, pero igual. Y aquí quizá un elemento importante es esta serie de elementos, de edificios, de caseríos que no existían, y ahora está una zona totalmente consolidada. Aquí tenemos el inicio del paseo, ¿no?, con este elemento que en estas interesantes pláticas que tuvo con el señor Novo en su momento, es un elemento que estaba, primero estuvo donde estuvo el Águila, luego lo trasladan acá al principio del paseo, y después no entiendo que no se sabe en dónde quedó, pero está villada al principio del paseo, en el tema insisto, en ese tema del eje del Paseo Colón. El Paseo Colón, sin duda que es un reflejo de esta influencia histórica urbana en México en general y particularmente en Toluca, que no solo revela estos elementos urbanísticos más asociados con la estética, sino también con la función. Esa función que hoy por hoy se ha consolidado sin ninguna duda, pero lo importante a rescatar es que el elemento urbanístico, el elemento estético, existe y tenemos que conservarlo
como un elemento histórico, independientemente de los monumentos que estén ahí presentes. Yo quisiera compartir dos reflexiones finales que tienen mucho que ver con esta idea del crecimiento de la ciudad, de la planeación. En mi opinión, el reto principal tiene que ver con esta imagen. La imagen de la izquierda es la portada de un libro de los años 70. Esa portada de ese libro, que se llama El planificador en la sociedad, el rol que de una profesión, el planificador tiene un mapa de uso del suelo en la cabeza, ¿no? Y hoy por hoy cobra mucho en sentido porque el planificador debe de dejar de lado esa imagen única del uso del suelo, esa imagen única que es estática, que es espacial. Y los elementos del lado derecho son estas nuevas tendencias de la urbanización, las nuevas tendencias de la planeación, de la política internacional. Pongo ahí el tema de la nueva agenda urbana, quizá como el principio de política internacional más influyente en este momento. Tenemos los ODS, por ejemplo, que son una serie como de tendencias de política, pero el ejercicio de la planeación sigue, en mi opinión personal, con esta tendencia al uso del suelo, esta tendencia estática de la ciudad, que se expresa de manera muy clara en la portada de este libro. Y más que reto, hay una oportunidad que ya no sé si es una oportunidad. Hace 5 años, quien lo recuerda, Toluca fue sede de esta reunión de Hábitat. Toluca fue la sede en donde se formula y se acuerda la opinión de América Latina para la construcción de la nueva agenda urbana. Y hoy por hoy, en mi opinión personal, por el seguimiento que uno da a las actividades, no hay realmente una evidencia de que nosotros estemos adoptando este tema de las capacidades, está en rojo. El tema de las capacidades de la planeación tiene que ver con una renovación de los instrumentos, de las normas, de las visiones. Entonces yo siento que a propósito de este tema de los 500 años, de las reflexiones de Toluca, en general, lo que nos comparte el arquitecto Sánchez Rubio, en particular, de un elemento muy representativo para nuestra ciudad, yo siento que Toluca tiene como que recuperar, tiene que ser un actor principal de esta renovación que no hay ninguna duda que es importante. Nosotros en el proceso formativo, en la universidad, insistimos en esta parte, la renovación, las ideas, la política, etcétera. Siento yo que en el proceso de toma de decisiones está un poco este reto, este compromiso. El reto de nosotros formativo y el compromiso de la autoridad también, por asumir, ¿no? Yo esta foto la comparto un poco como un reto o como una oportunidad, porque el tema es que fue hace 5 años, fue en abril de 2016, y siento yo que estamos a tiempo todavía de recuperarlo. Es lo que yo quisiera compartir y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para quienes no somos especialistas en estos temas, nos resulta muy enriquecedor ver nuestro Paseo Colón a través del color del cristal de la academia, porque pues para los vecinos y habitantes pues es un paseo un tanto reflejo, guardando las proporciones del Paseo de la Reforma, con sus arboledas, sus camellones, sus monumentos, sus glorietas. Pero usted nos ha hecho una exposición muy clara, muy precisa, que va desde las ordenanzas de Felipe II hasta estos nuevos paradigmas europeos y latinoamericanos, pasando por las reformas borbónicas, y pues coincidimos, sin ser especialistas, en que estamos frente a retos, a desafíos, y que esto de las capacidades y las tendencias actuales pues son dignas de tomarse muy en cuenta y con mucho respeto, ¿no? Así es que le agradecemos, doctor, desde la aceptación de esta invitación que le fue hecha hasta
el trabajo que esta tarde nos ha presentado. Muchas gracias y le pedimos al licenciado Jesús Fernando Apresa si tiene algunos comentarios, preguntas, comentarios o preguntas de quienes han estado en forma virtual siguiendo este noveno conversatorio. Muchas gracias, maestro Gerardo Novo. En efecto, hay demasiados saludos y felicitaciones. Preguntas no las hay. Creo que quedó bastante claro ante tan expresivas palabras, tan claras y tan grandes ponentes que tenemos el día de hoy, que nos dejaron perfectamente claro y desarrollado el tema que hoy nos reunió. Entre todas estas personas están saludando y felicitando Norma Navarreyes, Lulú Peña, María del Rosario de Jesús, Shami de León, Lilia Angélica Madrigal, Enrique Méndez Sosa, el arquitecto, N. Villegas, Ana Villegas, Julia Almazán, Nadia Sánchez Villegas, bueno, también está Gabriela Sánchez, Juan Carvajal, Maggie Torres, Patricia Solís Sánchez, Verónica Sánchez, Manos Creativas, Culturas Vivas, infinidad de participantes que coinciden todos en lo grandiosa de la exposición del día de hoy, lo grande de los ponentes que tuvimos como invitados, y bueno, no nos resta más que felicitarlos y también agradecerles el hecho de que hayan aceptado estar con nosotros este 12 de octubre, como bien ya lo comentaba el doctor Juan José Gutiérrez, en donde casualmente se está hablando de un paseo icónico y que tiene como referencia esa misma fecha de la ciudad de Toluca, el Paseo Colón. Muchísimas gracias a ambos, arquitecto José Ricardo, doctor Juan José Gutiérrez Chaparro, felicitaciones, enhorabuena de todas estas personas de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias. Y terminamos con las palabras de despedida del maestro Gerardo Novo Valencia. Para reiterar nuevamente nuestro agradecimiento a todos quienes han participado directa o indirectamente esta tarde y para invitarlos al conversatorio número 10 que se llevará a cabo el próximo jueves, es decir, pasado mañana, con el tema del tianguis a la globalización. También dos extremos apasionantes y en los que tendremos a dos toluqueños muy conocedores del comercio, el doctor Enrique Lorán Martínez y el licenciado Francisco Adolfo Olascuaga Valdés. Los esperamos jueves 14, 5 de la tarde, por los mismos canales y medios. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias.